Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. No sé si usted ha visto que en estos días hay dos decisiones fundamentales para el modelo de seguridad de nuestro país en dos instituciones públicas. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia está discutiendo la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Y por el otro, la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, ha iniciado una discusión sobre el modelo de Fiscalía General de la República. Ese es el tema de hoy, este segundo aquí en Observatorio. A ver, Eduardo, empecemos por ahí. ¿Qué ha pasado en los últimos meses? Nos quedamos con que iba a haber una reforma legal para aprobar las nuevas reglas de organización de la Fiscalía General de la República. Pasó el tiempo y no pasó nada. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, muy rápidamente, creo que venimos desde 2014, y digo venimos porque ha sido un grupo muy amplio, muy plural y muy diverso de académicos, de organizaciones civiles, de organizaciones pues que tienen su sede en comunidades muy apartadas, colectivos de víctimas, que han insistido que lo que se reformó en 2014 para dar lugar a la creación de la Fiscalía General no era suficiente y no era lo correcto. Y ha sido un largo viaje, yo diría ya de varios años, para tratar de ilustrar cuán importante es el tema de la Fiscalía General de la República para la vida de todas las mexicanas y los mexicanos. Creo que a veces no reparamos en las implicaciones que esto tiene. Y en los últimos meses, yo diría que a partir de la elección, lo que ocurrió es que pues, el gobierno entrante tomó una decisión pues, política, una decisión de avanzar con la ley orgánica de la Fiscalía General de la República en los términos constitucionales en los que había quedado aprobada en 2014, y se abrieron 16 mesas, Gaby estuvo ahí, 16 mesas de trabajo entre el gobierno entrante y las organizaciones civiles y académicas que quieren una mejor fiscalía para el país, y trabajaron en un primer borrador de dictamen de ley orgánica. Eso se presentó en el Congreso y eso es lo que está por discutirse en estos días. A ver, Gaby, cuéntanos que tú estuviste ahí, dice Eduardo. ¿Qué hubo en esas mesas? ¿Cómo se trabajó en esas mesas? Bueno, lo que fue primeramente muy interesante en estas mesas es que se recogieron propuestas que ya se venían trabajando desde los colectivos, desde la academia, como fue el caso, por ejemplo, de la consulta el año pasado, las propuestas de Fiscalía que Sirva, de Vamos por Más, y aparte, pues el equipo del gobierno entrante. ¿Qué fue lo que ocurrió en estas mesas? En las mesas se fueron delimitando y se fueron identificando como los grandes temas que en consenso creíamos que debía de incorporar esta nueva ley, ¿no? Por ejemplo, plan de persecución penal, la estructura de la nueva fiscalía, el servicio de carrera, que es fundamental, como los temas en los que creíamos todos y todas que era sí o sí debían de incorporarse en la fiscalía. También se trabajó en las cuestiones constitucionales, es decir, teníamos que dejar sobre la mesa qué artículos sí o sí eventualmente deberían de ser reformados de la Constitución, para transitar a este nuevo modelo de procuración que estamos buscando. Fueron mesas donde se trabajó de manera muy intensiva, donde se trabajaron muchas horas y donde se fueron discutiendo posteriormente los temas. Una vez que los identificamos, fuimos bajándolos ya en artículos, ¿no? Para, digamos, el trabajo final de esta mesa fue presentar algo que era parte del compromiso de estos trabajos, que era la propuesta de ley de la Fiscalía. Mariana, tú tienes mucha experiencia en sociedad civil, bueno, igual que obviamente Eduardo y Gaby, en fin, pero ¿cuántas veces hemos visto algo como este fenómeno en el que la sociedad civil se ha involucrado de manera tan activa, dicen ellos, llevamos desde 2014 en la construcción de propuestas normativas para una reforma que tiene que ver con una institución como en este caso la Fiscalía General de la República? Bueno, yo creo que la sociedad civil ha estado influyendo mucho en materia legislativa, y más, creo que lo que se ha visto últimamente es este tipo de colectivos, ¿no? Y esta suma de colaboración, ¿no? Yo creo que eso es muy plural, muy compleja, y yo creo que nos falta todavía en muchos temas. Sin duda es un tema que ha dado vanguardia, ¿no? En esta suma de colaboraciones, porque hay organizaciones, colectivos, desde de víctimas hasta las organizaciones, ¿no? que fueron las que propusieron pues el Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, ¿no? O sea, las grandes ONGs conocidas a nivel nacional, pero también quienes están, ¿no? Acompañando a las víctimas en todos estos procesos, ¿no? En estos procesos de impunidad. Entonces, yo creo que sin duda esta es una
es una pieza fundamental, ¿no?, para justamente replantear la procuración de justicia en el país y acabar con la impunidad. Y creo que es un tema que, como dice Eduardo, nos afecta a todas las mexicanas y los mexicanos y que es fundamental transmitirlo también, ¿no? Ahí ese es el punto, porque luego no entendemos qué es lo que está en juego. ¿Qué es lo que está en juego, Eduardo? Mira, estas semanas hemos estado discutiendo un nuevo aeropuerto y los costos de cancelarlo, por ejemplo. Y se habla de entre 120 y 440 mil millones de pesos de costo por cancelar el aeropuerto. Que el público vote por el que prefiera, ¿eh? Yo no estoy haciendo un acto proselitista a favor o en contra. 440 mil millones de pesos no es nada en comparación con lo que nos cuesta tener una Procuraduría General de la República obsoleta. ¿Así de plano? No es nada. Nos cuesta en términos de la protección, si quieres verlos del lado empresarial, nos cuesta en la protección de los derechos de propiedad de todas las empresas del país, ¿no? O sea, si la Procuraduría no funciona y no puede defender tus derechos ante un juez, si es un ministerio público incompetente para defender tus derechos de propiedad, pues te está costando. Si lo ves como víctima de una violación grave de derechos humanos, pues te cuesta mucho más, ¿no?, que las 43 personas que murieron en Ayotzinapa. Es mucho más costoso, es una herida profunda en la vida de la República. Si lo ves desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos en general, para todos y todas nosotros, pues imagínate el costo económico, social, político, simbólico, o sea, la cantidad de costos asociados con una PGR que no funciona van mucho más allá de lo que puede costar un nuevo aeropuerto, pero como no lo sumamos, como es una conversación que normalmente tenemos entre quienes nos gusta diseñar instituciones, los buenos abogados, los activistas sociales, y no lo vemos como un asunto económico y social de costos, no lo hemos dimensionado, pero nos cuesta todos los días, a todas y a todos, y en todo el territorio nacional. Ahora, pareciera que se dimensionó, lo decía muy bien Mariana, desde sociedad civil en sentido amplio, academia que también se ha involucrado, que ha estado impulsando, digamos, esta agenda, creo que con conciencia de lo que dice Eduardo, es decir, de que esto sí es un asunto estructural y es muy relevante. Pero una vez que se elabora este proyecto, hay que decirlo, en coordinación y por convocatoria del gobierno electo, que eso también tiene sus méritos, digamos, pero llega a sede legislativa. Y yo tengo la impresión, y te lo pregunto a ti, es mi pregunta, puedes contestar obviamente lo que quieras, Gaby, que en sede legislativa, esa iniciativa que se construyó con tanto cuidado, de alguna manera se empezó a desilvanar, se empezó a soltar y después lo que se empezó a presentar como dictámenes ya no se parecía a ese documento presentado. ¿Qué me dirías de eso? Bueno, hay como varias hipótesis, ¿no? Y son simplemente hipótesis sobre este proceso. Uno va desde el punto de vista político y otro técnico. A nivel técnico, por ejemplo, si tú comparas o si tú tienes en el radar la propuesta de la ley orgánica y cómo incorpora todos los valores, los postulados que, digamos, que se armonizan a la institución con el sistema acusatorio, y lo ves esto en su conjunto con las propuestas que hay sobre prisión preventiva oficiosa y el aumento de penas, es como totalmente contradictorio, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué es lo que está pasando en sede legislativa y particularmente en el Senado? Que por un lado se presenta una ley sumamente democrática que hace avanzar el sistema acusatorio y hay más de 5 o 6 propuestas de distintos, totalmente regresivas, que están incorporando más delitos de prisión oficiosa y más penas, ¿no? Entonces, por un lado es como, la pregunta es si técnicamente no se está entendiendo hacia dónde vamos como modelo de procuración de justicia y modelo de administración de justicia, y a nivel político es qué es lo que quieren, o sea, si esto tiene detrás una intencionalidad política sobre mano dura, sobre otro tipo de controles dentro del sistema de justicia penal. Entonces, puede ser las dos, ¿no? Tratando de responder a tu pregunta, uno, que a nivel técnico no se ha comprendido bien de qué estamos hablando, o que a nivel político haya ciertas intencionalidades que estén ahí en juego, ¿no? En sede legislativa. Mariana, para cerrar el bloque, pensando en esto y sin tomar una postura, digamos, necesariamente definida en el asunto, pero ¿se acuerdan de este tema de fiscal carnal, ¿no? Que era una de las grandes objeciones que hubo al
ex procurador Raúl Cervantes, porque se decía que era muy cercano al presidente Peña Nieto y que no se quería que ahí quedara un fiscal cercano al presidente en turno. ¿Qué decir ahora que es con, digamos, cada vez en más espacios se habla de que se nombrará a un fiscal que sí será cercano al presidente electo Andrés Manuel López Obrador? Es que justamente retomando lo que acaba de decir Gaby, creo que, es evidente que ahorita el reflector lo tiene el gobierno electo y la nueva legislatura, pero son temas que se repiten, ¿no? O sea, justo retomando también lo de fiscal carnal, pero, por ejemplo, las cosas que ahorita podrían parecer que van en contra, obviamente, de la ley orgánica de la Fiscalía, que es lo de todas las iniciativas en materia de prisión preventiva, nos pasó, por ejemplo, con el tema de obra pública, ¿no? Y con la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando se estaba, ¿no?, planteando la necesidad de construir un sistema nacional anticorrupción, el propio presidente manda una ley de obra pública que era un boquete, ¿no? Y completamente regresiva. En fin, creo que no es particularmente de esta nueva legislatura ni de este gobierno electo, creo que lo hemos visto y lo podemos plantear en todos los temas. Creo que aquí lo fundamental es también, a partir de este proceso electoral y de esta nueva configuración del legislativo con el presidente, me parece que hay que impulsar los espacios, como la apertura en los espacios, ¿no? Creo que es fundamental el Parlamento abierto si el gobierno, como dices, pues se acerca a las organizaciones para hacer esta iniciativa. Evidentemente entra al Congreso y evidentemente se va a dispersar, ¿no? O sea, porque el Congreso es súper plural, porque pensar que también Morena tiene como una mayoría, pues creo que... ¿no? A ver, ese punto, Eduardo, me parece importantísimo lo que dice Mariana para cerrar el bloque. Es decir, al final sí tiene la mayoría de sillas Morena, pero no hay una, digamos, cohesión, no hay necesariamente, digamos, un grupo parlamentario con una sola agenda. ¿Qué dirías de eso? Pues el solo hecho de que sea un movimiento y no un partido político como lo entendimos, pues explica perfectamente por qué esa mayoría construida bajo el paraguas Morena, en el fondo, pues es una constelación de opiniones, formas de pensamiento, incluso pues brechas, ¿no?, de conocimiento técnico sobre los temas. Muchos de los legisladores que llegaron al Senado por la vía de Morena no esperaban llegar al Senado, ¿no? Es más, no esperaban ser electos, y están descubriendo pues la maravilla de la representación popular, están descubriendo incluso que el Senado no es la Cámara de Diputados. Yo he platicado con algunos de ellos y es sorprendente que no entienden que el Senado cuida el federalismo, que piensan que es un órgano de representación popular idéntico a la Cámara de Diputados. Y pues sí, bajo esa constelación, como dice bien Mariana y pues atestigua Gaby, es muy probable que algo que parecía muy claro en la negociación con el gobierno entrante, pues les resulte un tema completamente nuevo, ¿no? Incluso te diría, hay conversaciones en las que ves todas las buenas intenciones del mundo. Yo te lo digo con franqueza, Pedro, o sea, ves gente que tiene ganas de hacer algo bueno, pero no conoce la forma en la que se articula la Constitución, una ley orgánica, dónde pones esos temas, y pues eso es normal en un movimiento tan amplio y tan diverso como Morena. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos, y lo que les voy a preguntar es porque no es solo cómo se articulan las distintas normas y las instituciones, sino esta institución en particular, la Fiscalía General de la República, es muy compleja. Y lo que les quiero preguntar ahora que regresemos es cuáles son las piezas, cuál es el diseño, cuál es el modelo ideal con el que deberíamos contar y que ayudaría a que los costos de los que nos hablaba Eduardo pudieran de alguna manera superarse. Regresamos aquí a Observatorio Cotidiano. Ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando de este proyecto de Fiscalía General de la República. Gaby, decía antes del corte que me gustaría que me ayuden a entender cuáles son las piezas fundamentales que un modelo ideal, que esté además en sintonía con la reforma en materia de juicios orales de 2008 y que vaya en una orientación que consolide un estado de derechos en el país, no un estado autoritario, no un estado en el que la Procuraduría depende del Ejecutivo. ¿Cuáles son las piezas de un modelo ideal, lo que debería de plasmarse en esta ley y lo que la sociedad civil y la academia fueron planteando en estas semanas? Bueno, desde luego las reformas y transformaciones estructurales en las instituciones han sido y son el gran pendiente en el marco de toda la reforma al sistema de justicia penal. No podríamos decir que ya se concluyó la reforma, porque ahora esta es la tarea y este es el gran pendiente. Y concretamente la puerta de entrada al sistema es en lo que ahora tenemos nosotros que trabajar, ¿no?
la Fiscalía es esta puerta de entrada. ¿Qué piezas claves o qué características debe tener? Bueno, de entrada hay que romper totalmente con la tradición inquisitiva y, en resumen, ¿cuál era la gran característica de la tradición inquisitiva? Que teníamos detenidos, los detenidos confesaban, el sistema era escrito y prácticamente pues no había investigación criminal. Entonces ya tenemos procesos penales orales, pero lo que no tenemos es investigación criminal. Ese es el núcleo de esta reforma. Entonces, cuando se piensa en el diseño de la Fiscalía, el diseño tiene que atender a cómo tú vas a estructurar una institución que pueda dar los recursos y los insumos a fiscales y a policías para hacer investigaciones criminales y que estas investigaciones se reflejen en las audiencias, ¿no? Hay temas muy complejos sobre la mesa y que están, digamos, en proceso ahora que se está haciendo esta nueva ley. Por ejemplo, el plan de persecución penal, cuáles van a ser las prioridades de la Fiscalía. Nunca se ha trabajado bajo esta lógica de priorizar qué es lo que nos resulta como sociedad y como Estado más importante para perseguir penalmente, qué tipo de salidas vamos a dar a estos delitos, a estos fenómenos delincuenciales y demás, y los roles también de las partes, que también no ha quedado tan claro qué tienen que hacer los fiscales y qué tienen que hacer los policías. A veces parecen preguntas simples y preguntas obvias, pero en realidad no lo hemos logrado definir, y esto tiene que ver con el modelo de procuración de justicia que se viene trabajando en los últimos años, ¿no? A ver, Mariana, pero hoy tenemos, porque es muy interesante esto que dice Gaby, en realidad son todos los aspectos de una baraja de temas muy amplia, y hoy tenemos una Procuraduría General de la República, que es la que dejaría de existir para dar paso a la Fiscalía General de la República. ¿Cómo hacer ese paso? Justamente ese es uno de los pendientes, ¿no? ¿Cómo es que vamos a hacer esa transición de la PGR a la Fiscalía con todo lo que implica tener una institución, ¿no? O sea, el propio personal, en fin, ¿cómo cuidas toda esa transición? Y fundamentalmente creo que un tema es la autonomía, ¿no?, de la Fiscalía. O sea, tú dices, sí es crucial, la autonomía frente al poder, frente a los poderes, empezando por el Ejecutivo. Por supuesto, digo, lo que hemos visto y, por ejemplo, en lo que los ciudadanos pueden ver del ejercicio de la PGR en los últimos años, pues es como, ¿no? O sea, todo queda impune, en fin. Me parece que sí es fundamental que sea una institución. Al final creo que se olvida que es diseño institucional, ¿no? Que es diseño constitucional también, porque son los contrapesos entre que podría tener la Fiscalía con tanto el legislativo, el Senado, que es quien lo elige, y el Poder Ejecutivo, ¿no? A ver, pero a ningún poder le gustan los contrapesos. Pues, a ninguno, para no poner, digamos, al presidente electo en la picota, a ningún poder le gusta, no le gustaron al presidente que sale. No, esto de la autonomía y esto del contrapeso de lo que habla Mariana, no le gusta a nadie que tenga un poder y sobre todo que tenga un poder ahora con una legitimidad tan amplia. ¿Qué vamos a hacer con esto, Eduardo? Pues yo creo que empezar por ahí, Pedro, que creo que también ha sido difícil de explicar a la opinión pública. A ver, ¿qué le estamos pidiendo al presidencialismo mexicano? ¿Qué le hemos pedido durante tantos años? Cuando hablamos de Consejo Fiscal, pues le estamos pidiendo que se amarre un brazo, ¿no? Y que en lugar de que opere el presupuesto como se le pegue la gana o de acuerdo a las instrucciones de la cabeza del gobierno, haya un grupo más amplio con el cual haya que discutir el tema. Y cuando hablamos de darle independencia, no solo autonomía, porque autonomía ya la tiene garantizada en la Constitución, sino independencia a la nueva Fiscalía General de la República, le estamos diciendo, amárrate el otro brazo. Okay. Y ahora gobierna, ¿no? Y entonces trata de usar pues la boca, la cabeza, la nariz y lo que te quede, un poco de patadas, para tratar de gobernar. Yo creo que lo que no hemos podido hacer es entender que estábamos deconstruyendo un sistema presidencialista con una enorme concentración de poder y que muchas de las autonomías, desde el Instituto Nacional Electoral, el Federal de Telecomunicaciones, la COFECO, el propio INAI, etcétera, lo que buscaban es que no se concentrara tanto poder en la figura del presidente de la República. Habrá quien diga que solo porque no era legítimo en términos de su elección, o habrá quien diga que porque no tenía suficiente legitimidad por el volumen de votos. Yo creo que no, yo creo que era un diseño que la sociedad estaba reclamando,
porque queríamos menos concentración de poder. No nos poder. gustó la concentración de poder en el siglo XX. Yo creo que absolutamente a nadie. No dio los resultados que prometía, no se tradujo en menor desigualdad, en menor pobreza, etcétera. Entonces, cuando empiezas a atomizarlo, pues le estás pidiendo a alguien que renuncie a lo que desde su punto de vista son las herramientas de poder. Y claro, si tú tenías una PGR como la que hemos visto, donde si tienes un enemigo político la utilizas para perseguirlo, pues por supuesto que no quieres renunciar, ¿no? Ni le gusta la parte de profesionalización, ni le gusta la parte de tener un consejo independiente que apruebe o que revise la política de persecución criminal, ni le interesa hacer públicas sus prioridades, porque una vez que haga públicas sus prioridades, el plan de persecución penal, pues va a ser responsable de cumplir con esas prioridades. Entonces creo que estamos encontrando que no es un asunto de partidos, no es un asunto de candidatos, ni de presidentes electos o no electos. Estamos tratando de reducir el presidencialismo, como también lo tratamos de hacer con algo que decía Mariana hace un momento, con un mayor involucramiento de la sociedad en las decisiones públicas. Es decir, cuando pedimos Parlamento abierto es para abrirlo. Parlamento abierto, y dije, ¿todavía sigue vivo el Parlamento abierto? Pues dice Porfirio que sí. Ya cuando menos, como diría Antonio Caso, ya se copió el concepto, hizo imitación extralógica, ya él dice que cree en el Parlamento abierto, habrá que verlo. Ojalá siga abierto el Parlamento. A ver, una pregunta que no tiene que ver con la institución, y yo he sido de los que he dicho que primero pensemos en el diseño institucional, nos encarguemos de diseñar una buena, y luego pensemos en la persona. Pero de todos modos, en este tema están muy vinculadas el diseño de esta ley y el nombramiento de quien va a ser el titular del fiscal. ¿Cuál es el perfil, Mariana, en tu cabeza que debería de tener la persona que se encargue de la Fiscalía General? Pues de entrada es que es fundamental que no sea cercano, que no sea un fiscal carnal, ¿no? O sea, de entrada. Porque creo que, como te decía, es la institución que replantea y reconfigura y que cierra, ¿no? O sea, las reformas que se han hecho en materia penal, ¿no? Y es la institución más importante para la Procuración de Justicia y para los grandes problemas de este país. O sea, entonces, que no sea cercano. Vaya, no. Yo creo que tiene que ser una persona que cumpla, ¿no?, con la probidad, con todos los requerimientos y todos los requisitos que cualquier persona quisiera, ¿no?, en un fiscal, pero no tendría que ser cercano. O sea, hay quien dice, Gaby, que va a ser, no sé si cercano o no, pero que va a ser alguien que dure ahí 2 añitos para que después ya llegue finalmente un fiscal. ¿Cuál es tu opinión de eso? Pues mira, independientemente sobre el tiempo que vaya a estar esta persona, si es 2 años o si va a ser 9 años, lo que considero que va a ser fundamental para la persona que sea la elegida va a ser la transición. O sea, el ver la estructura de PGR y ver cómo la tienes que desactivar y cómo vas a hacer un plan de transición, porque ni siquiera a lo mejor si está esta persona 2 años o en los 2 primeros años quizá no vamos a ver nada, pero se van a tener que hacer trabajos sumamente importantes, por ejemplo, diagnóstico, plan de transición, inventario del estado de las cosas. ¿Qué va a pasar con los casos? Hay casos sumamente importantes donde ha habido violaciones gravísimas a derechos humanos y tiene que haber una sensibilidad hacia estos casos en el marco de la transición. Entonces, pues puede ser que dure 2 años este primer fiscal o no, pero lo que sí es cierto es que el primer año y los primeros meses van a ser fundamentales para empezar a dar una ruta muy específica hacia este cambio. Preguntaba lo del tiempo, porque yo tengo la impresión, y aquí te pregunto a ti, Eduardo, de que uno de los factores que ha inhibido cambios en la Procuraduría es la inestabilidad de los mandos. Hasta la secretaria sabe que el fiscal, el procurador se va primero. Y lo que te quiero preguntar a ti, bajo esa lógica, no sé qué opines, es, vemos desde fuera la transformación, vemos las normas, vemos a la institución, pero adentro hay resistencias, Eduardo. Pues como en todo cambio institucional, ¿no? Hay una burocracia en el buen sentido, no la estoy calificando como gente que está trabajando, una organización pues que se formó bajo ciertas reglas, que ascendió, a lo mejor hay una carrera profesional de facto, ¿no?, que ascendió bajo esas reglas, que llegó por ser leal a cierto procurador o a cierto ministerio público, que le tocó alguna de las muchas reformas que ya llevamos, porque tampoco es la primera alrededor de la Procuraduría, ya ha habido una serie de, entre ocurrencias y buenas ideas, todas las posibilidades. Me parece que algo que hemos sido muy injustos y como país es con los servidores públicos que están dentro de cualquier institución. O sea, los
los consideramos, los vemos en bloque y decimos, ¿qué vamos a hacer con este paquete de servidores públicos? Y entonces alguien muy inteligente dice, bueno, pues los vamos pasando de uno en uno. Otra persona dice, bueno, los pasamos en bloque, les hacemos un examen. Y otro dice, no, mejor echémoslos a todos, ¿no? Como en las policías municipales, que es muy frecuente, ¿no? Que se haga el barrido completo. Me da la impresión de que no hemos discutido con otra área del conocimiento técnico, que son quienes se dedican a la profesionalización de la administración pública, qué se necesita para esa transición, y eso sí es inevitablemente de mediano y largo plazo. O sea, quien quiera hacer carrera profesional en la nueva fiscalía, pues tiene que estar dispuesto a invertir muchos años de su vida. Sí. Y ya vimos otro lugar, en el caso de la reforma educativa, que cuando tratando de meter algunos elementos de mérito, de carrera magisterial y de pues por supuesto la resistencia es total. Entonces yo sí espero 70,000 servidores públicos, que son más o menos los que están vinculados con la Procuraduría, que van a poner resistencia a cualquier diseño institucional, porque pues vivieron bajo ciertas reglas, crecieron bajo esas reglas y tenían expectativas de futuro bajo ese modelo, ¿no? Pues muy bien, pues la verdad es que nos han ayudado a entender por dónde va la cosa, la relevancia de la discusión, las dificultades técnicas, la importancia de la participación de la sociedad y el porqué de su involucramiento, y sobre todo lo que está en juego en una reforma que ya es inminente, que ya es inevitable y que es muy necesaria, porque hay que decirlo con claridad. La Procuraduría que hoy tenemos no funciona para los retos que el país enfrenta, y además fue diseñada en una lógica de un sistema que tenía, digamos, particularidades y características muy autoritarias. Y ahora lo que queremos es consolidar, y ojalá así sea, una democracia constitucional y no generar contextos de una regresión hacia la concentración del poder, en este caso, como decía Eduardo, en una sola silla. Nos vemos aquí la próxima semana, en Observatorio Cotidiano, como todos los martes, en TV UNAM.